Bueno, vamos a dar inicio a esta última clase de este libro. Qué impresionante, ¿verdad? Esta último, me encantó este último de la página 71, Evolución de la vida de oración. Me fascinó ayer. Es la segunda vez que lo leo, pero ayer lo volví a repasar y me puse a llorar. Jesús me habló. Fue muy bonito. Entonces, nada, vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo de Dios en estos momentos, a nuestras mentes, a nuestros corazones. Ven Espíritu Santo de Dios y llénanos de ese don de sabiduría, del don de entendimiento, para poder comprender y poder penetrar en estos misterios que se revelan acá en este libro. Ven Espíritu Santo de Dios y ábrenos el corazón para poder recibir cada una de las enseñanzas que tú quieras darnos hoy. También pedimos la protección de María Santísima, que en este momento nos proteja con su manto, que nos cubra de cualquier acechanza, acción del maligno, que nos quiera distraer, que quiera distraer nuestras mentes. Pedimos principalmente por las personas que están aquí conectadas, los que lo van a escuchar después. También pedimos a San Miguel Arcángel que nos defienda y nos proteja con su espada. Pedimos la intercesión de todos los santos, especialmente San Juan de la Cruz, Santa Teresita y Santa Teresa de Ávila. Gracias, Señor, por permitirnos usar este espacio para poder hablar de ti. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo quería empezar hoy con, si fuera una misa, leyendo la primera lectura, porque creo que esa primera lectura habla mucho de lo que vamos aquí a estar viendo en este libro, que es la evolución de la vida de oración, de la inteligencia al corazón, ¿no? Porque nosotros lo que hemos venido haciendo es leyendo, aprendiendo y todo este tipo de cosas, pero de alguna manera hay que llevarlo al corazón. Por eso el camino más largo del planeta Tierra es bajar de la mente al corazón, ¿no? Porque uno lo entiende, pero cuando le sucede no lo sabe cómo poner en práctica. Entonces vamos a empezar con esta oración que hizo Esther, que me parece espectacular, y solo una persona que se sabe necesitada, que se sabe mendiga de Dios, ora con el corazón y dice: se postró en tierra con sus doncellas desde la mañana a la tarde, diciendo: bendito seas, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ven en mi ayuda, que estoy sola y no tengo otro socorro fuera de ti. Señor, ¿por qué me has hecho un gran peligro? Yo he escuchado en los libros de mis antepasados: Señor, que tú libras siempre a los que cumplen tu voluntad. Ahora, Señor, Dios mío, ayúdame, que estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti. Ahora, ven en mi ayuda, pues estoy huérfana. Y pon en mis labios una palabra oportuna delante del león. Y hazme grata sus ojos. Cambia su corazón para que aborrezca al que nos ataca, para su ruina y la de cuantos están de acuerdo con él. Líbranos de la mano de nuestros enemigos, cambia nuestro luto en gozo y nuestros sufrimientos en salvación. Palabra de Dios, te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, quería leerlo porque creo que en la Biblia hay tantas oraciones así bellísimas. El otro día me puse, o estoy haciendo para lo de Triatletas de Dios, que igual la voy a subir en YouTube, así que no se preocupen, como que buscando todas esas oraciones, ¿no? Y ver cómo esta gente de verdad oraba con una pasión, y es lo que hemos venido viendo, o sea, la calidad de la oración, como siempre dice el padre Jack Philly, es la fidelidad. Solo un corazón que ha sido fiel puede llegar a ese nivel de oración, no la persona más elocuente y que haya leído más libros, porque si vemos la oración siempre de los humildes, es aquella que es como más poderosa, ¿no? O sea, o más dulce porque se sabe necesitado. Entonces, algo que me gustó aquí en la página 71 y que señalé es que dice que este progreso en la oración no es siempre lineal. Y más abajo dice estados de oración. Y a mí me gusta mucho porque tenemos, o sea, solo señalé estas dos cositas porque uno tiene este concepto en la mente de la vida espiritual que va a ser igual a la vida terrena, ¿no? Que cada día vas avanzando, avanzando, avanzando. No, en la vida de oración no existe algo
como un paso, dos pasos, tres pasos, yo estoy más adelante que tú. No, porque hay estados que vamos a aprender. Hay momentos de sequía, hay momentos de combate, hay momentos de lucha, hay momentos de recibimiento. Entonces, qué importante tener esto en la mente para saber, y creo que lo conversamos también en la clase pasada, en qué estado estoy yo, ¿no? Y no agitarse, porque eso es lo que ocurre, que la gente cuando empieza a ver que llega a un límite o a un punto y se siente en sequía, se angustia en vez de usar esa sequía al favor de la oración, ¿no? Y a lo que nos quiere enseñar el Señor. Aquí nos dice más abajo que Santa Teresa de Jesús hablará en sus 7 moradas, en sus 7 moradas, otro autor distinguirá 3 fases: purgativa, iluminativa y unitiva. Ese es San Juan de la Cruz, ¿verdad? Las 3 fases de la oración, dice San Juan de la Cruz. Purgativa es la etapa que nosotros aprendimos cuando estábamos viendo Subida al Monte Carmelo, ¿no? Es empezar a desconectarnos, no desconectarnos, pero sí a morir un poco a los sentidos, ¿correcto? Para entrar en esa purgación, que es lo que me está atando. Cuando uno empieza a orar, y esto estoy agregando conceptos de otros libros que he venido leyendo últimamente mucho sobre la oración, cuando uno empieza a orar, uno cree que ya porque empieza a orar va a ver los frutos, y la oración lo que está sembrando es raíz en la fe. Entonces, esa es la primera parte de la oración, la purgativa. La iluminativa es cuando ya tú empiezas a recibir, es decir, no sé, leíste un libro y empiezas a comprender, porque ya tu corazón ha sido abierto, ha sido purificado y puede comprender más rápido, más fácil los misterios de Dios, porque ya estás tratando de entrar en esa vía espiritual. Y la unitiva, que es la contemplación, que ahí no voy a entrar ahorita porque nos vamos a enredar. Pero ya saben, hay distintos estados de oración, no siempre es lineal. Santa Teresa lo describe como las 7 moradas y su amigo San Juan de la Cruz lo dice como las 3 vías, ¿correcto? Bueno, creo que en otra clase podemos profundizar más de eso, pero aquí no lo profundiza, entonces no me quiero desviar. Después, en la página 72, dice, en la parte de abajo, Occidente, por ejemplo, que en general, déjame más abajo. Occidente, por ejemplo, que generalmente propone la meditación como método de partida para hacer oración. Hablará del paso de la meditación a la contemplación. San Juan de la Cruz escribe extensamente sobre este tema, describiendo esta etapa y los criterios que permiten discernirla. Nosotros esto lo hemos hablado muchísimas veces. Aquí nos está diciendo que hay 2 tipos que propone Occidente, ¿no? En este caso, San Juan de la Cruz. Dije las 3 etapas, unitiva y purgativa, pero ahora nos está hablando más de cómo nosotros practicamos, no la vía, sino cómo nosotros hacemos nuestra oración, ¿verdad? Personal. Está la meditación y está la contemplación. La meditación se le llama a la lección divina, prácticamente. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Nosotros estamos meditando, por ejemplo, cuando vamos al Santísimo, agarramos un libro, como que lo rumiamos, lo masticamos, lo leemos, nos detenemos. ¿Qué nos quiere enseñar esto? O sea, ¿cómo esto a mí me hace ser mejor persona? ¿Cómo esto a mí me acerca al amor de Dios? Esa es la meditación, que sería el primer paso para llegar a una contemplación. Porque una contemplación no es más que un intercambio de miradas con el amado. Yo lo decía en la clase pasada y antepasada y en todas las clases, que cuando uno empieza a conocerse a alguien y se está enamorando, empieza a hablar, pero ya una vez que está enamorado, ya no hace falta hablar, sino es la mirada, es el gesto, es simplemente el estar con esa persona. Ahora llévalo a tu vida de oración. Nosotros estamos en la meditación, estamos conociendo al amor a través de las Sagradas Escrituras, a través de los libros. Por eso es muy importante leer la Biblia, porque si no, ¿cómo podemos llegar después a esos misterios de la contemplación? ¿Correcto? Señalé en la página 73 esto que nos dice: como un paso de una oración activa a una plegaria más pasiva. Puede tener muy variadas manifestaciones según la persona y según su itinerario espiritual. Aquí lo que nos está diciendo, la oración activa, para que... perdón. Si no me suena el celular, justo ahorita. Aquí lo que nos está hablando de la oración activa es la meditación. Cuando escuchan esa oración activa es cuando tú estás empleando un esfuerzo y
nos está hablando de una plegaria pasiva, cuando la verdad ya yo no estoy empleando nada, sino estoy literalmente es recibiendo. Eso sería ya entrando un poquito más a la contemplación. Cuando ustedes escuchan este tipo de cosas, algo activo, pasivo, activo quiere decir cuando yo empleo mis potencias, mi entendimiento, mi memoria y mi voluntad. Y por eso nosotros todos quisiéramos llegar es a esa oración pasiva, es a sentarnos literalmente y estar ahí contemplando. No es una oración pasiva que yo me voy a sentar y veo al Señor ahí y ya, y no hago nada. No, porque la idea es que todas tus potencias de alguna manera estén contemplando a Dios, pero sin poner ningún esfuerzo. O sea, es como un deleite, o sea, un amor. Claro, pero aquí sí hay una intervención divina. O sea, ya tú estás enamorado, el Señor te regala esa gracia. Aquí sigo leyendo que dice, ¿en qué consiste esta transformación? Un día, como un favor especial de Dios, la persona que ha perseverado en la oración, acuérdense, en esta oración activa, recibe un don que en ningún caso puede ser forzado, que es pura gracia, aunque bien entendido, la fidelidad a la oración tenga una gran importancia para prepararlo y favorecerlo. Este don puede llegar a veces muy pronto, a veces solo después de varios años y a veces nunca. El Señor lo suele conceder de un modo casi imperceptible al principio. Puede no ser permanente, por lo menos al comienzo, y a estar sometido a avances y a retrocesos. Aquí nos está hablando desde la pura contemplación. Como les dije, esto es un regalo de Dios, o sea, Él literalmente toma todas tus potencias y tú lo contemplas, o sea, aquí ya tú no pones ningún esfuerzo, el esfuerzo lo hiciste en la meditación. Ya aquí tú no estás usando tus sentidos, ya aquí tú no estás usando tu alma, o sea, no, es el Señor, pero como dice, es un regalo, es un don y se lo da cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Pero ciertamente yo lo veo así, si uno pone un esfuerzo a ese papá como papá, yo quiero, y como decía la oración de hoy, pida y se os dará. Nosotros haciendo un trabajo es mucho más factible, por decirlo de alguna manera, que uno pueda entrar en ese camino, porque él dice, quien busca encontrará. Leo más abajo que esto me pareció interesante. La característica esencial de este don en que hace pasar de una oración en la que predomina la actuación humana, acuérdense, meditación o oración activa, sea la repetición voluntaria de una fórmula, como en el caso de la oración de Jesús, sea la actividad discursiva del espíritu en el caso de la meditación, en la que tras elegir un texto o un tema de meditación y reflexionar sobre él, surgen afectos, propósitos, etcétera. Eso es lo que nosotros veníamos haciendo, ¿no? O sea, cada vez que tú lees algo en el meditando, tiene que haber, como dice aquí, un afecto, un propósito, o sea, es algo que te eleve a buscar más a Dios. Pero a una oración en la que predomina la actuación divina, en la que el alma no tiene nada más que dejarse hacer, manteniéndose en una actitud de sencillez, de abandono, de atención amorosa y serena hacia Dios. Eso es lo que sucede cuando empieza a ocurrir esta contemplación, ¿no? El alma no tiene, como dice aquí, nada más que dejarse hacer manteniéndose en una actitud de sencillez. Ahora en la página 74 vamos a empezar a ver un poco cómo sucede eso, o sea, cómo uno sabe que le puede estar quizás pasando eso. Bueno, cuando uno ha visto la película de santos, la gran mayoría de los santos cuando entraban en estado de contemplación no sabían ni que estaban en contemplación. O sea, ellos se enteraban mucho tiempo después o porque alguien les decía. Entraban en eso que se quedaban, yo creo que el Señor les revelaba un pedazo de cielo o algo que en verdad hay que experimentarlo para poder hablarlo, ¿no? Pero hay algo que nos empieza a dar un dato, aquí este sacerdote, el padre Jack Philly, y es acá. Dice, esta transformación debe ser considerada un gran favor, también por aquellos que durante largo tiempo han estado acostumbrados a hablar mucho al Señor o a meditar, encontrando en ella su gozo. Y para los que tienen algo de decepcionante, pues el alma tiene la impresión de retroceder, de que se empobrece su oración, la sensación de que es incapaz de rezar. Ya no puede orar del modo acostumbrado, es decir, usando su inteligencia, basando su discurso interior en pensamientos, en imágenes, en sentimientos. En sus obras, San Juan de la Cruz insistirá
insistirá en convencer a las almas que reciben el regalo de esta gracia de que este empobrecimiento es su verdadera riqueza y de que no pretendan volver a la meditación a toda costa. Lo hemos dicho también muchas veces antes, una señal de que estás o que el Señor te está llevando a otro estado, acuérdense, no es lineal, pero te está llevando quizás a otro estado, tú empiezas a sentir como una cierta aridez cuando empiezas a leer y aunque quieres y lees, sientes que ya no estás como, no sé, como que no es que no le sacas provecho, sino es que prefieres estar viendo al Señor o prefieres estar, no sé, con tus ojos cerrados, pero piensas que ya no estás avanzando o que esto ya no te sirve, entonces te empiezas a cuestionar, ¿será que antes sí porque sentía gozo, pero ahora no? Y como nos dice aquí, claro, cuando uno usa las potencias del alma y empiezas a leer y comprendes algo y el Señor te revela algo ahí, tú sientes una alegría, un gozo, pero es un esfuerzo que también tú estás poniendo. Entonces, parte de ese esfuerzo te genera una cierta gratitud. Oye, encontré esto, oye, leí esto. Entonces el Señor quiere purificar eso, o sea, porque aquí ya no puede haber nada de ti o de tú, sino totalmente la contemplación es un regalo de Dios. Aquí no hay un esfuerzo de nada. Porque cuando ponemos, vuelvo y repito, nuestro esfuerzo, nos sentimos como que, oye, qué chévere, yo descubrí esto, o sea, me siento como inteligente, qué sé yo. Entonces, por eso la oración tiene que ser purificada y eso es lo que lleva a la contemplación. Pero si ustedes en algún punto se sienten como así, tranquilo, o sea, déjate llevar por el Señor, como que no hay reglas, no hay fórmulas, si yo leo esto voy a avanzar más, sino, hey, o sea, en este momento me siento a gusto solo viendo al Señor y punto, lo haré. O sea, no tengo que forzarme más. Eso no quiere decir que más nunca me voy a agarrar de ahí y no voy a leer la Biblia. No, aquí tenemos que tener sentido común y no es algo por flojera o por ser vivos, porque con el Señor a nadie, o sea, que le vamos a estar mintiendo, ¿no? Entonces, eso es una señal de que uno está entrando en contemplación. Aquí señalé esto que dice en la página 75, ¿por qué es riqueza esta pobreza? ¿Por qué el salto a esta nueva etapa que acabamos de describir es una gracia tan grande? Por una razón muy sencilla y fundamental. Leo más abajo, todo lo que entendemos de Dios no es todavía Dios. Todo lo que podemos pensar, imaginar o sentir de Dios todavía no es Dios. Y eso lo dice muy bien cuando leímos la subida al Monte Carmelo. ¿Se acuerdan? Como de cuando uno pensaba que había llegado a conocer a Dios, es como, no, no, o sea, ¿por qué? Porque todos los que tú has utilizado son escritos, son cosas que alguien, no sé, nos contó, pero es que a Dios nadie lo ha visto y solo podemos llegar a Dios, como lo decía en San Juan de la Cruz, a través de un medio que se llama la fe, que tampoco no lo puedes tocar ni nada. Entonces, ¿qué nos ha servido toda la meditación? Como digo, a estimularnos, a enamorarnos, a entrar en un compromiso con el Señor, pero después empieza esta etapa y esto ya es la vía iluminativa. ¿Se acuerdan cuando empecé? La purgativa es todo lo que uno empieza a hacer porque a medida que tú empiezas a leer, a meditar, tú dices, oye, ya yo no voy a hacer este tipo de prácticas, no voy a practicar yoga, no voy a practicar esto, empiezas a purificar, por eso se llama purgativa. La vía iluminativa es lo que el Señor ahorita te quiere empezar a regalar. Hey, todo esto que tú has aprendido te da como esa iluminación de decir, esto no es Dios, para llegar a la tercera, que es la unitiva. No sé si me están entendiendo, pero bueno. Eso es lo que nos quiere llevar y por eso dice, porque esta riqueza, ¿por qué es riqueza esta pobreza? Porque la gente quiere intentar entender, ¿no? Y cuando tú no pones tu esfuerzo, te sientes como inútil, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Pero es que es en esta sencillez, en esta nada, donde se manifiesta esa grandeza. O sea, en esta pobreza de que, o sea, estoy ahí sentada, o sea, nada, pero es riqueza, porque es ahí donde el Señor nos empieza a hablar él mismo, a revelar. Y más abajo señalé cuando habla de la fe. Dice en la 75, la fe, dice el doctor místico, o sea, San Juan de la Cruz, es el único medio de que disponemos para unirnos a Dios. Es decir, el único acto que nos alcanza la posesión de Dios, lo que acabamos de decir. La fe como movimiento sencillo y amoroso de unión con Dios, que se nos revela y se nos entrega en Jesús. Mucha gente siempre quiere, o sea, buscar razones y dime y tal para entender al Señor y no, es algo tan sencillo y tan humilde como la fe. Y eso solo me deja una cosa como
al Señor lo podemos alcanzar todo. No necesitas libros, no necesitas nada, ni carreras, ni doctorados, sino es la fe en lo sencillo. O sea, es accesible a todo, ¿no? Las diferentes religiones o filosofías, tienes que comprarte este libro, tienes que inscribirte aquí, tienes que hacer esto para poder ahí sí llegar al nirvana, ¿no? O a conectarte. Con Dios no, es la fe, no necesitas dinero. Acá, miren esto, más abajo, en la 75, es que casi que todo este capítulo lo señalé todo. Para acercarnos a Dios, obviamente, es conveniente servirnos de la imaginación, de los gustos. No son útiles en la medida en que nos hacen bien, porque nos estimulan, nos ayudan a convertirnos y fortalecen nuestra fe y nuestro amor. Por eso todas estas cosas, cuando la gente dice, ¿por qué tienes que ir a rezar a una iglesia? Porque me estimula, ¿no? Me ayuda a enamorarme. De hecho, más adelante nos va a echar un cuento cómo Santa Teresa Ávila entró en una etapa, o ya no sé si esto lo dije el padre, entró en una etapa donde ella no quería rezar, ¿no? Y solo veía al Señor. Es que me estoy riendo porque esto creo que no está ahí, si no lo dije el padre Osvaldo, pero me acabo de acordar. Donde ella no quería rezar, pero solo veía al Señor en esa imagen, en esos cuadros, con esas llagas, y sentía una devoción muy grande, ¿sabes? Entonces, es la belleza. Yo creo que después de leer esto me da una respuesta para poder hablar con las demás personas que nos dicen por qué nosotros tenemos imágenes, cuadros y todo eso, porque nos estimulan. Y todo entra, acuérdense, en nuestra imaginación. O sea, el Señor nos regaló la imaginación para poder de alguna manera mover nuestra voluntad a imaginarlo a Él. Pero también es el campo favorito del demonio, la imaginación, y es donde más somos atacados. Porque la imaginación, él juega con el pasado y lo que podría ser del futuro. Entonces, eso es. Ok, página 76. La oración no es ahora la actividad del hombre que hablando, empleando su inteligencia y las demás facultades, se pone en contacto con Dios, sino que se convierte en una especie de profunda efusión de amor, unas veces unas veces sensible y otras veces insensible, por la que Dios y el alma se comunican el uno con la otra. Eso es la contemplación. Como dice aquí, es una especie de profunda efusión de amor. Y nos da esta pista que unas veces es sensible y otras veces insensible. Unas veces se puede sentir y otras veces no se siente. O sea, me imagino San Juan de la Cruz, que lo habrá experimentado, pudo describirlo así. O sea, que me imagino que unas veces se dará cuenta y otras quizás no saben ni que está en contemplación. Pero a lo que voy, yo lo veo como ese intercambio de miradas, ¿no? Con el amado. O sea, es lo mismo cuando uno está enamorado, lo que acabo de decir es perder el tiempo con el amor. Ok, miren, me encantó esta frase en la 77 que también nos puede describir lo que significa la contemplación. Para San Juan de la Cruz, describe la contemplación como una dulce respiración de amor. Eso sería el significado de la contemplación. Es algo tan sublime que yo creo que como es algo sobrenatural, acuérdense, sobrenatural habita Dios, preternatural los demonios y nosotros estamos en el plano natural. Y es algo que nosotros como seres naturales no podemos describir algo sobrenatural. Entonces San Juan al experimentar algo sobrenatural lo tuvo que expresar en un lenguaje natural. Y esto es lo que puedo decir, o sea, no se puede. Si ustedes llegan un día a ver algo sobrenatural, estoy segura que no tienen palabras para poder contarlo, pero sí, de alguna manera, tratan de explicarlo. Por eso Jesús, no se han dado cuenta que siempre cuando describe el reino de los cielos en las parábolas dice, es como, porque ese es como te quiere decir, no es así, pero digamos que te lo tengo que expresar así para que en tu lenguaje humano lo puedas entender. Ahora, acá el corazón herido. Esto fue lo que me hizo llorar ayer demasiado. Porque, wow, vamos a leerlo y después analizamos. A fin de cuentas, la experiencia, estoy en la 77. A fin de cuentas, la experiencia demuestra que para orar bien, para llegar a ese estado de oración pasiva,
del que hemos hablado, en el que Dios y el alma se comunican profundamente, es preciso que el corazón esté herido. Herido de amor de Dios, herido de sed por el amado. Solo a costa de una herida puede descender la oración al corazón y morar en él. Ustedes saben cómo empezamos leyendo, bueno, la gente que se conectó un poco más tarde, empezamos leyendo la oración de Esther, ¿verdad? Un corazón herido, o como hace Judith o esas grandes mujeres cuando se arrodillaban, la oración de Tobías. O sea, un corazón que está herido es un corazón que se reconoce débil, es un corazón que se reconoce, como dice la Madre Verónica, mendigo de Dios, ¿verdad? Si nosotros no tuviésemos todas las heridas que tenemos, nos creeríamos, como dice aquí, y lo vamos a leer ahorita, autosuficientes, ¿no? Y eso es una belleza. Bueno, vamos a terminar y después doy toda la charla. Si no me distraigo. Miren esto. Es preciso que Dios nos haya tocado en un nivel bastante profundo de nuestro ser para que no podamos pasarnos sin Él. Sin esta herida de amor, nuestra oración, en definitiva, no será nunca más que un ejercicio intelectual, es decir, un piadoso ejercicio de espiritualidad, y no esa íntima comunión con aquel cuyo corazón ha sido herido de amor por nosotros. ¡Wow! O sea, y lo pongan en sus vidas. Ustedes cuando han sentido esa herida o cuando han estado como llorando con lágrimas, no salen la oración más bonita, que tú sientes que sale la oración más pura que pueda haber. Es bellísimo. Y esto me recuerda, ahorita que he venido dando clases sobre el Éxodo, cuando Moisés empieza en el Éxodo, su hablar con Dios es un hablar como distante, ¿sabes? Como, de hecho le dice, mira Señor, o sea, le hablaba así. Después que Moisés baja con las tablas de la ley y se da cuenta que todo el pueblo que él estaba liderando más bien arremete contra Dios, se queja, empiezan a adorar becerros de oro, Moisés se traumatiza, o sea, dice como que, ¿qué es eso? Y se pone a llorar y dice que le dio rabia y rompe y tira las tablas de la ley, las primeras. Y es ahí donde dice la palabra de Dios que Moisés pegó rostro en tierra, y les invito a que lean esa oración del Éxodo en Moisés. Es una oración tan de corazón a corazón como que, Señor, ya yo no puedo más, y todo eso. Y Moisés empieza a cambiar su diálogo con el Señor. Entonces, cuando yo leí esto, me recordó mucho a Moisés. Oye, cómo el Señor lo fue trabajando, ¿no? Es una belleza. Como que, como digamos, sí, lo hirió en el corazón, porque solo un corazón herido es un corazón humilde y un corazón que puede hablar. Y un corazón humilde que es un corazón que imita a Jesús. Por eso aquí nos dice, al final de esto que leí, y no esa íntima comunión con aquel cuyo corazón ha sido herido de amor por nosotros. El corazón de Cristo está herido, y cuando tú tienes esa herida, lo único que estás haciendo es compartiendo tu herida con aquel que ha sido herido por nosotros. Qué belleza, ¿no? Hoy en día todos queremos sanar nuestras heridas y queremos estar sanos. Y aquí en el libro nos los dice como que, hey, lo importante, oye, qué bien estar completamente sano, pero lo más importante es estar en presencia de aquel que te creó, porque esa herida es la que nos mantiene ahí en una oración continua. Sigo leyendo, voy a leer todo esto, toda la página 78. Hemos hablado de la humanidad de Jesús como mediador entre Dios y el hombre. El centro de la humanidad de Jesús es su corazón herido. El corazón de Jesús fue abierto para que el amor divino pudiera derramarse sobre nosotros y para que tuviéramos acceso a Dios. O sea, imagínate esto, ahorita yo lo único que se me viene a mí a la mente es Jesús en la cruz cuando le clavan esa lanza y cae esa misericordia y ese agua cae en nosotros, ¿no? Pero cuando cae en nosotros, mira lo que dice aquí, y solo podremos recibir esa, imagínense, esa agua y esa sangre, esa fusión de amor, si nuestro propio corazón se abre por una herida, tiene un huequito. Si el corazón está completo, o sea, ¿cómo entra, no? O sea, en un vaso lleno. Entonces, como un corazón desbordándose a otro corazón, recibe toda esta misericordia y todo este amor. Entonces, habrá ese auténtico intercambio de amor que es el único fin de la vida de oración.
Ahí nos está diciendo cuál es el único fin de la vida de oración. No es conseguir las promesas de Dios, no es conseguir los milagros de Dios. El único fin de la vida de oración es un intercambio de amor. O sea, yo lo veo y de hecho si ustedes leen el Cantar de los Cantares, o sea, es un beso con el amado. O sea, eso es literalmente la oración, es besar, o como decía Luisa Picarreta, y que espero que aquí no digan nada, pero Luisa Picarreta, o sea, cuando besa a Jesús, y no es un beso como nosotros lo estamos pensando erótico, sino es esa oración que llega a ser un beso en ese plano espiritual, en esa connotación espiritual. Entonces, sigo leyendo. Un corazón en otro corazón. Según los momentos, esta herida que produce el amor tendrá diferentes manifestaciones. Y escuchen bien acá, ¿en cuál casilla estoy yo? Podrá ser esta herida deseo, podrá ser búsqueda ansiosa del amado, arrepentimiento y dolor por el pecado, sed de Dios, agonía de la ausencia, podrá ser dulzura que ensancha el alma, podrá ser una felicidad inefable, podrá ser pasión y ardiente llama. Hará de nosotros unos seres marcados por Dios para siempre, unos seres que no se pueden tener otra vida que la vida de Dios en ellos. Básicamente aquí nos está diciendo, o sea, todos tenemos como una marca, o más adelante lo vamos a ver, ese aguijón de San Pablo, todos tenemos algo que tú dices, algo te falta, algo te hace falta a ti en este planeta para ser totalmente feliz, ¿correcto? O sea, que mi hijo fuera esto, que yo tuviese esto, que yo hubiese sido así. Pero yo me daba cuenta leyendo este pasaje, o sea, no, lo que nos falta es el amor, o sea, es entrar en esa comunicación de amor con Dios, pero de alguna manera pensamos que nos falta es aquello, porque el enemigo nos hace distraernos, el mundo nos hace distraernos, pero lo que único que nos hace falta para estar pleno es literalmente, como dice aquí, entrar un corazón en otro corazón. Por supuesto, cuando se nos revela, el Señor trata de sanarnos de nuestras amarguras, de nuestras faltas, de nuestras culpas verdaderas o falsas, de nuestra dureza, etc. Lo sabemos y todos guardamos esa curación. O sea, nos está diciendo, chévere, o sea, es verdad, o sea, el Señor sí te quiere curar, pero importa comprender que en cierto sentido busca más herirnos que curarnos. Hiriéndonos cada vez más profundamente, nos proporciona la verdadera curación. Yo lo entendí así. Literalmente, el propósito de todo esto, como nos dice, no es estar perfectamente sanos, sino más unidos con Dios. O sea, ese es el propósito de toda la oración, ese es el propósito de toda nuestra humanidad aquí en la tierra. Y, o sea, nosotros, si nos, como explicaba hace un ratico, si nos cura del todo, quizás ya no estamos en esa de rodilla, no estamos buscando, no estamos postrando, no sabes, siempre hay algo que te falta, que te falta. Entonces, claro, cuando tú, por ejemplo, llegas a eso que te faltaba, obtienes eso, después sale otra herida, ¿verdad? O sea, siempre tenemos más heridas, porque nos dice aquí, mientras más heridas vayan saliendo, como que uno más se purifica. ¿Pero por qué uno más se purifica? Porque entras en una profunda relación con Dios, más íntima, una relación de pureza. No sé si me explico. Voy a intentar, a ver, con una historia personal. Hay algo que yo siempre le digo al Señor, Señor, quítame esto, y no se va, y no se va. Y yo siempre le digo, es que si mi oración, si tú me quitaras esto, yo te serviría mejor, Señor, yo lo haría mejor, pero esto me hace sentir culpable, esto me hace sentir mal. Y se presentó una situación ahorita que sigue, y yo le decía, Señor, ¿hasta cuándo? Y cuando yo leí esto ayer, yo lloraba, porque fue como si el Señor me dijera, Irán, si yo te quitara eso, no estarías aquí orando de esta manera conmigo, porque yo sí te estoy sanando, pero no en el cuerpo, sino te estoy sanando en tu alma, te estoy purificando en tu alma. O sea, no te estoy quitando eso, esa inclinación a, o ese apego a, o esa cosa a, o ese carácter a, pero sí estoy purificando la manera en que estás orando conmigo, en que ahorita estamos entablando un diálogo tan profundo, y es ahí donde yo me complazco. ¿Me expresé? ¿Me entendieron? O sea, qué belleza, porque nosotros estamos desaprovechando
esos momentos y nos las pasamos de psicólogo en psicólogo. Yo tengo una amiga que siempre, es que tengo que ir al psicólogo, que esto, que aquello, porque es que tengo que sanar esta herida, esta herida. ¿Por qué mejor no aprovechas esa herida para entablar un diálogo? Y quizás eso no se te vaya a quitar nunca, pero lo que sí se te va a quitar son los velos del alma y vas a entrar en una intimidad con tu Señor que después no te va a importar eso. Lo vas a amar y lo vas a aceptar porque es eso lo que te va a conducir a tu santificación. Por esa herida llegarás a tu santidad. Y eso fue, pues, a mí, wow. Aquí en la 79 nos dice esto. En el Tratado del Amor de Dios de San Francisco de Sales, estoy tomando datos, no me leí ese libro, lo voy a comprar para leerlo. Dice, hay un hermoso capítulo donde el santo muestra las diferentes maneras que Dios emplea para herir de amor al alma. Voy a leer lo que escribió San Francisco y dice, esta pobre alma, habla de él, que está decidida a morir antes que ofender a Dios, pero que no siente, sin embargo, una sola brizna de fervor, sino al contrario, una extremada frialdad que la tiene paralizada y tan débil que cae continuamente en imperfecciones patentes. Esta alma está malherida, pues su amor está enormemente dolorido al ver que Dios no parece ver lo mucho que le ama, abandonándola como una criatura que no le pertenece. Y piensa que entre sus defectos, sus distracciones y su frialdad, nuestro Señor le lanza este reproche. ¿Cómo puedes decir que me amas si tu alma no está conmigo? Voy a hacer un alto aquí. Ustedes vieron lo que está escribiendo este hombre. Él lo que habla es el mal carácter. San Francisco de Sales tenía mal carácter, rabia, ira, todo eso, ¿correcto? O sea, le entraba como, sí, la ira. Y él se siente como, wow, ¿cuántas veces? O sea, es San Francisco de Sales y él le pedía, quítame, transfórmame, cámbiame y nada. Entonces, ¿qué empieza a sentir él? Que, o sea, que mi alma está fría y que el Señor le reprocha, o sea, ¿cómo vas a decir que me amas si tú sigues así? ¿Verdad? Lo mismo yo sentí ayer, eran como tú dices que verdaderamente me sirves si tú, ajá, y es, ¿me entiendes? Pero es que ese ajá, o si el Señor te cambiara, no estaría escribiendo San Francisco de Sales los poemas más bellos, porque es en ese dolor del corazón que se aflige y que se arrepiente, y eso es más grato ante los ojos de Dios que una persona perfecta. Es aquel que está mendigando todo el tiempo por su amor y rogándole y llorando. Eso es más bello ante los ojos de Dios que decir, bueno, no, yo estoy bien, yo no tengo nada. No, porque ahí no se genera esa relación. Entonces, él dice aquí, ese dardo de dolor atravesando su corazón es un dardo de dolor que procede del amor. Pues si ella no amara, no le afligiría el temor que tiene de no amar. O sea, date cuenta, quizás en tu vida, o sea, eso es más bonito ante los ojos de Dios porque en verdad te está doliendo y tú estás intentando con todas tus fuerzas cambiar eso, pero no puedes. Pero que tú qué crees, que el Señor no está viendo eso y que el Señor puede hacer así y cambiar eso. Volvemos a Moisés. Moisés era tartamudo. El Señor podía haberle quitado la tartamudez de un solo golpe y lo dejó así porque era esa necesidad continua de pedir ayuda, ¿sabes? Y te mantienes ahí. Entonces, más bien no queramos como, Señor, quítame esta herido, cámbiame, porque ahí nos resistimos a las gracias que el Señor en verdad nos quisiera regalar en esa pobreza, en esa flaqueza. Página 80. Ah, no, mentira, ya. Quiero leer esto de la página 79 abajo que dice, a veces Dios nos hiere más eficazmente dejándonos en nuestra pobreza que sanándonos. En efecto, Dios no pretende tanto hacernos perfectos como unirnos a Él. Wow, o sea, ahí se encierra todo, ¿no? Como que nos da un descansito también a todo. Entonces después dice, en la página 80, nos haría autosuficientes e independientes. Por el contrario, estar herido nos vuelve pobres, pero nos pone en comunicación con Él. Y eso es lo que cuenta. No se trata de alcanzar una perfección ideal, sino de poder pasar sin Dios, de estar ligados a Él de una manera constante. Lo mismo en nuestra pobreza que en nuestra virtud. Por eso se contradice tanto a lo que es el amor propio que usan hoy en día o a la nueva era, ¿no? Que tú y tú y tú, y tú no puedes estar herido. Y si esto no te sirve, bótalo. Y si eso te va a perjudicar, ¿por qué no te hace humilde?
no te hace bajar cabeza, no te hace acercarte a Dios. Entonces, es eso. De modo que su amor pueda derramarse en nosotros sin cesar y que sintamos la necesidad de entregarnos totalmente a Él. Más abajo dice, esta verdad explica muchas cosas de nuestra vida espiritual. Nos ayuda a comprender por qué Jesús no libró a San Pablo de su aguijón en la carne, de aquel ángel de Satanás encargado de abofetearle. Cuando él respondió, te basta mi gracia, pues mi fuerza se hace perfecta en la flaqueza. Esto explica también por qué los pobres y los pequeños, los que han sido heridos por la vida, tienen con frecuencia unas gracias de oración que no se encuentran en los poderosos. Esto yo lo hablaba ayer con Andrea Sánchez, mi amiga, y yo le decía, cuando uno lee esto antes no entendía, como te basta mi gracia, pero uno como que, ajá, como que, ¿qué es eso? Es una capa que yo me pongo, o sea, como que, ¿verdad? Como cuando el Señor te diga a ti, Evelyn, Nana, Leslie, Michelle, no, te basta mi gracia, pero uno queda como, pero Señor, más o menos, ¿qué es la gracia? La gracia no es más que estar, literalmente, yo la interpreté así, después de leer todo esto, de rodillas ante Dios, luchando, o sea, mientras tú estés peleando, hay lucha. Y mientras hay lucha, después puede haber victoria. No quiere decir que haya perdido. Nosotros pensamos que si tenemos esa herida o eso así, es que ya perdimos la batalla. No. Y eso me lo decía una señora el otro día, Irán. Pero yo decía, lo arruiné, dañé todo. Y ella me decía, no, porque mientras tú estés luchando y estés orando, estás dando la batalla. Y mientras des la batalla, no quiere decir que has perdido todavía. Entonces, eso es la gracia de Dios, el saber que sí, esta tentación me fascina, pero yo estoy luchando. Y en esa lucha, esa es la gracia de Dios, el que me permita luchar por su amor, el que me permita tener temor de Dios. Esa es la gracia que tenía San Pablo, el temor de Dios, que es uno de los dones del Espíritu Santo. Esa es la gracia. O sea, San Pablo sabrá Dios, nos los dejaron como ahí sin saber para que cada uno se pueda sentir identificado con su problema. Pero imagínate, no sé, ahorita hablando disparates que hubiese sido, no sé, que le gustaba a alguien, que hubiese tenido una novia, San Pablo, y estaba luchando contra eso porque el Señor se lo mandó es a predicar. Entonces luchaba, aquí inventando, ojo, que haya sido eso, o sea, no sabemos si fue el carácter o qué fue, pero el Señor, todo ese amor que el Señor le dio a conocer a San Pablo y que está impregnado en su corazón, esa es la gracia, el saber que, oye, lucha un poquito más, dale un poquito más, por el cielo vale la pena. Esa es la gracia y de eso es que nos tenemos que aferrar en el momento que uno se sienta tentado, se sienta débil. Esto lo vale por el cielo, esto lo vale por esa eternidad, esto lo vale por ese amor de Dios que nunca me ha dejado. Señor, yo estoy luchando y esa es la gracia, el seguir luchando. Ok, página 81. Bueno, el título de esto está en la página 80, que se llama Hacer oración, mantener abierta la herida. Y dice así, en la 81, eso puede exigir en ocasiones un esfuerzo constante cuando uno tiene abierta la herida. Y dice el Cantar de los Cantares, me levanté y di vueltas por la ciudad, por las calles y las plazas, buscando al amado de mi alma. Mantener abierta la herida es la belleza más grande porque, vuelvo y repito, es lo que nos mantiene en continuo diálogo con el Señor o como dice aquí, buscando al amado de mi alma. Porque tu alma ahorita estamos hasta ahora a las 10 de la noche, un jueves aquí hablando, ¿no? Es porque hay esa búsqueda. Entonces, bendito Dios, no querer decirle, quítame ya esto, sino más bien, Señor, aquí estoy, habla que tu siervo escucha. Ok, voy a pasar ahora a la página 84. Y dice, San Juan de la Cruz afirma muy claramente que el amor gratuito y desinteresado de Dios, vivido en la oración, es lo que más aprovecha la iglesia y del que tiene mayor necesidad. Un acto puro de amor beneficia más a la iglesia que todas las obras del mundo. Aquí cambiamos un poquito bastante de tema porque básicamente está en la página 82 que dice nuestro corazón y el corazón de la iglesia. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir San Juan acá? Básicamente, lo más preciado, y volvemos para Dios, no es tanto todas las obras que puedas hacer en su nombre, sino el saberte hijo amado de Dios, el consultarle todo a Él. Como dice aquí, un acto de puro amor beneficia más
a la iglesia, que es la esposa de Cristo, que todo lo que tú puedas hacer y las obras. O sea, porque al final lo que el Señor busca es una relación. Eso es todo este cuento. ¿Sabes? Una relación con el amor. El Señor quiere una relación de amor así contigo, más que todo lo que tú le puedas servir y hacer, porque ¿dónde está la relación entonces ahí? Más bien tendría que ser al revés. De tanto amor, el fruto son todas esas obras que están sucediendo y no al revés. Y la gran mayoría de nosotros a veces nos quedamos en todas las obras que podamos hacer porque no queremos o nos da igual entrar en oración. Nos cuesta más entrar en oración que ir a un retiro de Maús y servir. Pero estar más en un santísimo todo un día nos cuesta más. Y debería ser al revés. Por eso aquí más adelante nos va a hablar de Santa Teresita del Niño Jesús, seguramente lo leyeron, cuando ella le pedía, Señor, yo quiero ir al mundo y quiero conocer y quiero misionar, y el Señor, ¿qué fue lo que hizo? La nombró patrona de los misioneros, pero nunca vas a salir del convento. La ironía, para demostrarle que hacía más hablando con él, y todo eso tendría frutos que se va a esparcir a lo largo de todo el planeta Tierra, pero sin salir. Y es la enseñanza más grande, ¿no? Qué ironía. La patrona de los misioneros nunca salió del convento. Entonces, acá en el 85 nos va a decir, ese ejemplo lo van a leer en el 84 que yo acabo de decirles. Pero vamos a la página 85 y nos dice, como María Magdalena, se postra a los pies de Jesús y escucha su palabra dulce e inflamada. Aunque parece no dar nada, da mucho más que Marta, que se preocupa por muchas cosas y desea que su hermana la imite. Todos conocemos este pasado, ¿correcto? De Marta y María. Todos los santos lo han comprendido así, y quizá especialmente los que llenaron el universo con la luz de la doctrina evangélica. ¿Acaso no fue de la oración de donde los santos Pablo, San Agustín, San Juan de la Cruz, Santo Tomás de Aquino, San Francisco, Santo Domingo y tantos otros ilustres amigos de Dios obtuvieron esta ciencia divina que fascinó a los grandes genios? Nos está hablando aquí cómo todo lo que ellos pudieron hacer no fue por sus méritos, sino en esa oración con el Señor, así de estar, como dice, como María Magdalena, a los pies de la cruz, bueno, no a los pies de la cruz, pero a los pies ahí en ese momento de Jesús, se puede hacer mucho más, porque es ahí donde Él nos regala toda esa ciencia divina, toda esa ciencia infusa para nosotros poder obrar. Por eso, cuando uno dice, ay, es que no sé qué hacer, o qué camino tomar, a Irán, ayúdame y esto, y yo le digo, flaca, pero has ido al Santísimo, o sea, es allí, en ese momento de oración, donde Él nos va transformando, cambiando, donde las ideas se aclaran, donde nos ayuda a discernir leyendo la palabra, todo este tipo de cosas. O sea, hacemos más nosotros así que obrando en tantas otras cosas. Y bueno, como nos dice aquí, los santos fascinaron a todos esos grandes genios. ¿Por qué? Porque ¿quién es más sabio que Dios? Y lo que hacían estos santos literalmente era repetir todo lo que el Señor les había regalado en esa contemplación. Entonces, página 86. Quien no vive en su plegaria una oración esponsal con Dios, nunca comprenderá realmente a la iglesia. No captará su profunda identidad, porque ella es la esposa de Cristo. Como dice, vuelvo y repito, quien no vive en su plegaria una oración esponsal con Dios. Básicamente nos está diciendo, o sea, quien no vive, vuelvo y repito, ese amor, ese deleite con el amado, si no es una lista de mercado y ya, y una rezadera A, B, C, D, todas una tras de otro, pero quien no tiene esa comunicación, muy difícilmente va a comprender todo, porque no hay una relación, no hay amor, no hay un diálogo, es un monólogo. Y el Señor lo que quiere es un diálogo. Un diálogo se necesitan dos personas, un diálogo. Y es ahí donde uno empieza a comprender todas esas cosas que a veces uno entiende. Bueno, es en ese diálogo es donde se empieza a entender. Entonces abajo nos dice, tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo, nos dice San Pablo, pero sin la oración esta identificación con Cristo es imposible. Nosotros, ¿por qué seguimos a Cristo? O sea, porque queremos imitar a Cristo, ¿no? O sea, lo seguimos, o sea, lo queremos imitar y por eso lo seguimos, perdón. Y la idea es, como dice San Pablo, tener nosotros los mismos sentimientos que Cristo. Pero ¿cómo yo voy a tener los mismos sentimientos de alguien al cual no conozco y no sé nada de su vida?
Entonces no tengo una relación. Si tú no lees de Dios, si tú no haces la Biblia, ¿cómo nosotros podemos tener los mismos sentimientos? Porque no sabemos ni cuáles sentimientos tenía Cristo. Entonces es como una invitación a profundizar de verdad. Yo creo que esto es tan bonito, por eso se llama la evolución de la oración, a que nuestra oración sea más pura y menos interesada en los milagros de Dios y más interesada en el corazón de Dios. Ahora, esto lo vamos a pasar un poco rápido porque pues no es algo, ya creo que todos los conocemos, aquí en la página 87 que nos dice condiciones materiales de la oración. Igual, bueno, voy a leer por encima, pero dice así, el tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo hay que emplear a la oración o qué hay que hacer? Y me gustó mucho esto. Es preciso luchar para que la oración sea un hábito, que no sea una excepción. Ese momento que se saca con gran esfuerzo de entre otras actividades, sino que forme parte del ritmo normal de nuestra vida y que su lugar en ese ritmo no se discuta jamás. La fidelidad se verá extraordinariamente beneficiada. La vida humana se compone de ritmos, ritmo del corazón, de la respiración, del día y de la noche, de las comidas, de la semana, etcétera. La oración debe formar parte de esos ritmos para convertirse en una costumbre tan vital como todas las que constituyen nuestra existencia. Qué belleza, ¿no? O sea, nos está diciendo, o sea, todo en la vida de Dios es armonía, todo es un ritmo. Entonces, nuestra oración tiene que formar parte de todo esto tan esencial como ir a dormir, porque es lo vital para el alma, así como comer es vital para nuestro cuerpo. La oración es vital, como va a decir aquí. La oración es el oxígeno del alma. Sin oración, ¿cómo crecemos en nuestra alma? ¿Cómo elevamos nuestra alma a lo espiritual? Y si no elevamos nuestra alma, ¿cómo tomamos decisiones que nos acerquen más a Dios y decisiones que nos ayuden en nuestro camino de santidad? No se puede. Ok. Tiempo dedicado a la oración. Página 89 dice, dedicar 5 minutos a la oración no es dar nuestro tiempo a Dios. O sea, eso es como que uno vaya a visitar un novio 5 minutos. O sea, no te gusta el tipo, pues. O sea, uno se quiere quedar con la persona, ¿verdad? Lo mismo, o sea, si tú no puedes estar más de 5 minutos con el Señor, de verdad estás enamorada de Dios. O sea, no seamos mentirosos, ¿no? O sea, no. Lo mismo, llévalo al plano espiritual. O sea, hay novios que uno ha tenido y dice, me aburrí en 5 minutos. Entonces por eso uno termina, pero hay otra gente que uno quiere pasar el rato así no hagas nada. Entonces acá nos dice, más vale un tiempo relativamente breve, no va a leer 20 minutos, sino media hora empleado fielmente cada día que 2 horas de vez en cuando y regularmente. Lo mismo, pónganse como un novio que uno viva en otro país y lo visitas una vez al año, que hay ahí, no se crea un vínculo fuerte, ¿no? O sea, especialmente cuando se están conociendo, o sea, si no se hace el esfuerzo por ir a visitar, por entablar un diálogo, esa relación se va a enfriar y va a morir. Lo mismo nos va a pasar acá. Y esto me encantó, al final en el 89, sería un error fijar el tiempo de oración según el placer que encontremos en ella. Ay, hoy sí tengo como ganas. No, porque acuérdense, el amor es una decisión de la voluntad. Yo decido ir y hablar con Dios. O sea, hay muchas veces que uno no tiene ganas, una veces que uno no se siente iluminado, que no te sientas así, wow, comprendí todo. No, hay veces que uno está súper cansado de todo el día, pero yo decidí seguirte, Cristo, y quiero ser coherente y congruente con la decisión que yo un día tomé. Entonces, quizás nosotros estamos o no siendo coherentes con la decisión que tomaste de seguir a Cristo, de ser bautizado. Ahí te lo dejo. Ok, página 90 dice, me encantó. Además de que la experiencia nos demuestra que frecuentemente el Señor nos visita y nos bendice en los 5 últimos minutos, mientras que durante el resto del tiempo hemos estado sin sacar nada, como le sucedía a San Pedro en la pesca. Señor, llevamos toda la noche pescando. Y él le dijo, tira la red, pero al otro lado. Y ahí mismo fue. Entonces, esto a mí me encantó porque es en los últimos 5 minutos, pero si solo estamos 5 minutos, entonces, ¿cómo el Señor nos va a regalar sus gracias?
No, ¿verdad? Yo creo que, no sé, ustedes no se imaginan, yo a veces sueño cómo será conocer al Señor y yo creo que, bueno, cada uno en su esencia, en su personalidad, pero yo lo veo demasiado pana, demasiado divertido, uno riéndose con el Señor, así como que, ¿qué? Tiene un sentido del humor. Pero es lo bonito porque así como yo lo interpreto, cada uno de ustedes lo ve, por eso te da esa imaginación para que te puedas deleitar, te puedas emocionar. Yo me río con el Señor, yo lloro, le dedico canciones porque mi personalidad es así. Entonces, en tu esencia tienes que encontrar eso, así como lo haces con los demás, hazlo con el Señor. No hay una ley que te diga que no, porque San Francisco de Asís, y aquí lo leímos en San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola y San Juan de la Cruz nos dice, usa de los medios siempre y cuando te acerquen a Dios. No es quedarse en los medios, sino que te acerquen más a Dios. Y si eso te acerca a Dios, ¿por qué va a ser pecado? ¿Por qué va a ser mal? ¿No? Por eso a veces la gente, a mí me han dicho, es que, ¿cómo tú? Bueno, es que a uno le han dicho de todo, pero ¿por qué tú rezas el rosario? Eso no debería ser. Pero flaca, si a mí me está incrementando la fe, ¿dónde está el pecado? Entonces, por eso es que la gente se aleja. Si a ti ponerte una música ese momento te hizo una fusión de amor, ¿dónde está el pecado? Lo malo es quedarnos en el medio y no en el fin. Ok. Después, acá en la 90, mira, justo yo acabo de decir eso y qué belleza, porque nos dice, en la 90 abajo, necesitamos los signos sensibles, por ese motivo el verbo se hizo carne y haríamos mal en desdeñar esas cosas, en no rodearnos de unos objetos que ayuden a nuestra devoción. Cuando se hace difícil, una mirada a esta imagen nos permite situarnos de nuevo en la presencia de Dios. O sea, wow, qué belleza. Por eso es que el Señor bajó, porque ahora lo podemos identificar, lo podemos ver, lo podemos dibujar, lo podemos, ¿sabes? Es como, wow, esa es la idea. Y lo mismo pasa con todas las cosas, las imágenes o lo que a ti te ayude a crecer. O sea, por eso hemos hablado muchas veces como que busca tu espiritualidad y síguela, porque eso te va a hacer crecer y crecer. Hay gente que va a ser contemplativa, tipo Carmelita, hay gente que va a ser más San Francisco de Asís, en la naturaleza. Y cuando encuentres ese camino, créeme que no tienes ni tiempo de aburrirte. ¿Ok? Va a leer esto y lo abro a preguntas. Ok. O no, ya va. Ah, no, mira. Eh, ok, página 95, que habla de la meditación. Aquí menciona, esto ya lo dijimos antes, pero la lectura espiritual e interiorizada de la Sagrada Escritura, que conduce a la oración y que tiene uno de sus ejemplos más característicos en la Lección Divina de los monasterios. Bueno, aquí no está hablando de la Lección Divina, como, o sea, es más de lo mismo que acabamos de leer. Esa lectura de la Sagrada Escritura es muy importante porque primero ponemos a trabajar el intelecto. Y solo a través de este intelecto podemos conocer más a Dios. Solo a través de este intelecto podemos generar nuevas memorias con Dios. Y generando nuevas memorias con nuestro Señor y no con el mundo, eso incrementa nuestra esperanza. Incrementando nuestra esperanza, incrementa nuestra voluntad, es decir, nuestra caridad y deseo de amar y servir a Dios. ¿Ves cómo todo es un hilo? O sea, nosotros queremos llegar acá, pero sin esto. Y no, hay un camino. Eh, Acá nos dice, bueno, esto está resumiendo un poco de lo que ya dijimos en la 96. Abajo, página 96, el alma ya no consigue meditar ni leer ni hacer consideraciones como las que hemos descrito. Generalmente, esto es una buena señal. En efecto, esta aridez indica con frecuencia que el Señor desea hacer entrar al alma en una forma de oración más pobre, aunque más pasiva y más profunda. Ya saben, cuando uno entra en estos momentos como de aridez, empieza a contemplar. Vuelvo y repito, la oración no es como paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco. O sea, al principio de todo esto dijimos, la oración no es lineal. Hay diferentes estados de oración. Quizás ahorita te encuentras en algo más contemplativo. Después el Señor, esa contemplación, quiere que vuelvas de nuevo a la meditación. Y uno va así, cambiando, ta, ta, ta. Y eso te va forjando el alma.
Y 97 dice, para terminar, digamos que la meditación es buena siempre que nos libre del apego al mundo, del pecado, de la tibieza y que nos acerque a Dios. Nosotros también tenemos que estar conscientes, si tú todos los días llegas, o sea, yo he visto gente en el Santísimo que siempre va al mismo libro, la misma cosa, la misma trans, o sea, como que rutinario. Yo creo que la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, ¿de verdad esto me está sacando maripositas más? O sea, por amor a Dios, de verdad esto me está transformando en mi carácter. Yo estoy viendo esa transformación, más gente se está acercando a Dios. Yo siento que cada día quiero hacer las cosas más para agradar a Dios. Si no está sucediendo eso, entonces es una rutina que A, B y C, check, 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 check. Entonces, ¿de qué sirve? Porque al final, o sea, al Señor no lo vas a hacer más feliz. El Señor ya es feliz, Él está en el cielo. Pero Él lo que le interesa es que tú te transformes, cambies y puedas ir avanzando. Entonces hay que hacernos como esa, o sea, esto que estoy haciendo me está ya funcionando. Por ejemplo, yo me venía leyendo X libros y yo una vez hablé con mi guía espiritual y decía, padre, yo siento que aquí ya, o sea, no sé, esto no me dan ganas, me está aburriendo. Y él me decía, Ayrán, quizás esa espiritualidad no es para ti. Y es una espiritualidad súper increíble y la gente, wow, pero no era para mí. Encontré San Juan de la Cruz y fue como, wow, o sea, me siento como en sintonía, como que esta gente era la de mi colegio, pues, la del grupito. Entonces, eso es lo que cada uno tiene que encontrar. A ver, ¿qué más aquí? Yo creo que, señalé en la página 102. ¿Cómo reaccionar ante determinadas dificultades, aridez, desgana y tentaciones? Y nos dice, cualquiera que sean los métodos empleados, la vida de oración se enfrenta evidentemente a dificultades, a la que ya hemos aludido antes, aridez, desgana, experiencia de miseria, etc. Estas dificultades van a ser inevitables. Lo primero que tenemos que hacer es no extrañarnos. Es lo primero que hacemos todos. No alterarnos, también lo hacemos. O inquietarnos cuando se presentan. Tenemos todas. No solo son inevitables, sino que son buenas, purifican nuestro amor a Dios, nos fortalecen en la fe. Hemos de recibirlas como una gracia, pues forman parte de la pedagogía de Dios con respecto a nosotros para santificarnos y acercarnos a Él. El Señor no permite nunca un tiempo de prueba que no vaya dirigido a concedernos a continuación una gracia más abundante. Qué belleza, ¿no? O sea, como el Señor es lo mismo, o sea, para ir a una guerra tienes que pasar por muchas pruebas, esta gente entrena muchísimo y te capacita y por eso unos quedan y otros no van a la guerra. O sea, es lo mismo, pero hay que aguantar ese proceso. Por eso hay que hacer como la técnica de, el padre siempre lo habla, es una técnica como de karate o algo, como que usar la fuerza del otro, ¿no? O sea, estoy en este momento de herida, estoy en un momento de tentación, voy a usarla a mi favor. Y esa es la belleza con el Señor, que toda situación, por más mala que sea, te lleva a algo bueno. Les cuento una anécdota de nuevo del libro del Éxodo, que lo contaba en Triatletas de Dios, y era Moisés. Y no sé si lo dije en la clase pasada, ustedes me dicen si ya lo repetí o no, pero Moisés, como él creció con los egipcios, pero él sabía en sí que era israelita, y cuando él ve que matan a uno de los suyos, él o sea, lo mata al otro. O sea, Moisés, el profeta más grande, mató al otro. O sea, porque los egipcios estaban matando a los israelitas y como él era israelita, dijo, me dio rabia y fue y lo mató. Moisés siente miedo y Moisés se escapa y se va para el desierto. Esa situación que ha podido ser, imagínense, tú y yo llegamos a matar a alguien, ni Dios lo quiera, o sea, porque somos Moisés en ese momento, nos lleva al desierto. O sea, él salió de la ciudad de Egipto para irse al desierto. Y es en esa soledad, en esa miseria, donde el Señor se le aparece y le habla y donde lo renueva, lo purifica y es el gran Moisés. Entonces, ese ejemplo, así hay muchísimos en la Biblia. O sea, esa situación de la nada, o sea, esa situación terrible te lleva a algo brutal. Y Moisés la supo aprovechar, porque Moisés ha podido decirle que no al Señor con todo lo que le mandaba. Entonces, esto nos enseña que ese momento de desgana, de aridez, aprovéchala, aprovechala. Recuérdate que el Señor no permite sufrimientos inútiles, sino sufrimientos con propósito y te prepara para una gracia grande. Tú quieres dones espirituales, quieres dones como los del Padre Pío, como los de todos estos santos. Bueno, tu alma primero tiene que ser
probada, o más bien me gusta usar ejercitada para poder recibir ese don, porque recuerda que el don no es para ti, sino para la comunidad, pero si tú no estás ejercitado, ¿cómo tú vas a saber repartir bien ese don? Es imposible, ¿no? Lo vamos a dañar en 2 segundos. Como un padre que te da demasiado dinero, te ganaste la lotería y lo perdiste en 1 segundo, porque no aprendiste a trabajarlo. Entonces la persona que trabaja su dinero no se la gasta en 1 segundo como la gente que se gasta la lotería. Entonces es un poco todo lo que nos enseñó este libro, mi gente. Hasta ahí llegué, porque ya lo demás son unas cartas que se lean ustedes. Fue muy impresionante, me fascinó. Les confieso que me quiero dedicar a esa parte de la herida, me fascinó, quiero como preparar una clase súper chévere de eso y empezar a hablar de eso, porque es verdad, hoy en día hay 500 cursos de sanar heridas y ojo, está bien, pero ¿y si aprovechamos eso a nuestro favor, no? Y empezamos más bien, en vez de pedir tanta sanación, ¿por qué no aprendemos a orar con el corazón, no? Eso me gustó mucho. Bueno, vamos a hacer una oración y cerramos. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este espacio, por este libro que hoy finalizó. Te damos gracias por todo lo que nos regalaste esta noche y todo lo que nos vas a seguir regalando con esta gracia a este libro. Te damos gracias, María, por habernos acompañado en todo momento, por acompañarnos en este camino de vida, para acercarnos más a tu Hijo. También, Señor, te queremos pedir que nos enseñes a orar, que nos enseñes a orar cada vez más, ir purificando en nuestra oración, que cada día podamos crecer en ese diálogo de intimidad contigo, Jesús, para cada día ir aprendiendo más en este camino de vida. Le damos gracias también a todos los santos y santas que nos han acompañado en este libro, que han estado aquí presentes compartiendo cada una de sus enseñanzas, de sus experiencias vividas, para que nosotros algún día también podamos compartirlas. Gracias, Señor. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.